Hace un tiempo hemos publicado un video sobre las almas en pena y preguntamos a los lectores si habían tenido algún tipo de conexión con estas almas, si se le habían aparecido, ¿no? Y unos cuantos de nuestros suscriptores contaron sus anécdotas con estas almas que se les aparecieron. Y en este video queremos traer la experiencia de un sacerdote estadounidense llamado Doug Lorig, fallecido en el año 2019, que tenía este tipo de manifestaciones en su ministerio. En este video te voy a contar las asombrosas experiencias del padre Doug Lorig con estas almas que se le aparecían y te voy a contar además qué es lo que él hacía cuando estas almas se le aparecían. Cuando nos referimos a almas en pena, queremos referirnos a almas de difuntos, que difícilmente sean demonios porque no tienen el comportamiento típico que observan los exorcistas. Tal vez son almas que estén haciendo su purgatorio en la tierra. Tal vez sin poder desprenderse de aquí, o tal vez sin saber que han muerto, como ha dicho el padre Fortea que se ha cruzado con ellas en algunos exorcismos. Por ejemplo, a María Sima o al padre Pío, entre otros místicos, era común que se les aparecieran, y ellos interpretaban que eran almas del purgatorio, y llegaban a ellos con el propósito de pedir oraciones. Sin embargo, el padre Fortea y algunos otros exorcistas piensan que hay otras almas también, que se suelen llamar almas en pena, que no parecen ser las típicas almas que están afincadas en el purgatorio purificándose a la espera de pasar al cielo, o por lo menos no saben que están allí. Pero esto es un tema de discusión dentro de la Iglesia Católica entre los que creen en los sucesos sobrenaturales, porque hay muchos católicos, entre ellos sacerdotes, que descreen de las manifestaciones sobrenaturales. Pocos ven esas almas, y Dios les debe permitir por alguna causa particular que se manifiesten puntualmente a personas vivas, y en los casos más comunes lo hacen para pedir oraciones para salir del purgatorio. Pero también vemos aquí que hay casos de personas que tienen un don permanente para ver almas de difuntos que no llegan a ellos intencionalmente para pedirles oraciones. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué hacer con ellas? Para poner algo de luz sobre esto te quiero contar el caso de un sacerdote en Scottsdale, Arizona, que ha construido una capilla para las almas del purgatorio como consecuencia de sus propias experiencias con difuntos en el otro lado. El padre Doug Lorig fue un sacerdote episcopaliano converso al catolicismo por medio del ordinariato y terminó como párroco de una de las parroquias católicas más importantes en el área de Phoenix. Decía que el Señor había utilizado una serie de experiencias místicas extraordinarias para instruirlo sobre las devociones más profundas del catolicismo cuando él era episcopaliano. Estas devociones incluyen la oración por las almas del purgatorio, algo que no se sigue en la mayoría de las denominaciones protestantes y evangélicas, donde la otra vida solo tiene dos destinos, el cielo y el infierno. Y para el padre Lorig era una cuestión práctica, empírica, y no de teoría teológica, porque él vio a algunas de ellas con sus propios ojos. En una docena de ocasiones, dice el sacerdote, se encontró personalmente con espíritus de muertos, incluyendo en la cama durante la noche, y ha sido llevado a rezar para guiar sus almas hacia Jesús. El padre Lorig, que fue ordenado sacerdote en 1984 y quien estaba casado y tenía 4 hijos y 15 nietos, tuvo algunas experiencias especiales cuando estaba en la iglesia episcopal de San Andrés en Nogales, cerca de la frontera con México. Esta iglesia había sido construida sobre un cementerio indio, indios que eran pacíficos, dice el padre Lorig. Él cuenta que mientras estaban cavando un pozo seco para la eliminación adecuada del vino de la comunión, los trabajadores se encontraron con vasijas hechas a mano. Llamaron a la Universidad de Arizona que tenía paleontólogos y fueron. Y fue muy interesante, porque preguntaron estos paleontólogos de la universidad si no había habido ningún evento paranormal relacionado con el hallazgo de esas vasijas. Y el padre Lorig recordó que hubo 2. Cada vez que cruzaba la iglesia y se sentaba en un banco que chillaba, al rato también había otro chirrido en el banco, como si alguien fuera a sentarse también allí en ese momento.
Él discernió que un anciano le seguía, y llamó al hombre que había sido pastor antes de él, y le preguntó si había visto algo. Él no, pero su esposa sí dijo que sentía que un indio viejo la seguía a todas partes. Era inofensivo, pero un alma que no pertenecía allí. Y la noche antes de la llegada de los paleontólogos, Lorig tuvo un sueño, en el que vio una colina desierta y un anciano encorvado trayendo una niña de 8 o 9 años, tal vez más joven. Su pelo caía y él estaba de duelo. Se despertó y se preguntó, ¿qué fue eso? Y resultó que los paleontólogos encontraron una vasija con los restos cremados de un viejo y otra más pequeña con los restos de huesos de una joven, ambas vasijas que eran de cientos de años. Eran indios de las trincheras, de Sonora. Y a Lorig le dio la sensación que la niña había muerto trágicamente y el viejo era su abuelo. Y una vez que el padre Lorig oró por ellos, las perturbaciones y los sentimientos se detuvieron. Era como si su alma hubiera vagado durante 10 siglos, o al menos hubiera manifestado durante mucho tiempo, y simplemente necesitaba oración y reconocimiento y ahora estaba en paz. Y un amigo que tenía ascendencia indígena le dijo al padre Lorig que los indios creen que tienen dos almas, una que guarda la tumba y la otra que sigue al Gran Espíritu. Pero además el padre Lorig tuvo otras manifestaciones. Relata también un momento en que le enviaron 1.300 estampitas. Alguien de Wisconsin las había recogido de funerales y se las envió, y él se puso a celebrar misa para cada una. Y a partir de entonces hubo muchos casos de experiencias con almas de difuntos y se asustó. También antes de convertirse en católico, el padre Lorig dice que fue a Phoenix para una convención. Y en el medio de la noche se despertó, abrió los ojos y vio una mujer con un perro a los pies de la cama. Le gritó en voz alta quién era y qué hacía, dice el padre Lorig. Y a la mañana siguiente fue a la recepción y le preguntó al hombre que había trabajado más tiempo allí, si había habido una mujer y un perro muertos allí. Y le dijo que sí, que hubo una mujer y un perro que habían sido muertos en un accidente en la calle fuera del hotel. Y en Dallas hubo también experiencias con muertos que le asustaron, dijo el clérigo. Y le dijo a Dios que parara eso. Si es esto algo que tú haces, no lo quiero. Se despertaba en medio de la noche y veía el espíritu de una persona muerta. Pero las observaciones estaban asociadas, y pronto se dio cuenta de la intercesión que el Señor deseaba. En un caso celebró en la sepultura de un joven de 17 años de edad llamado Tony, que había estado involucrado con las drogas y se suicidó. Oró por él en cada misa durante un año, y un año más tarde fue al cementerio Reina del Cielo para otro funeral de un recién nacido. Y puso el coche en el otro extremo del cementerio. Entonces fue a la bóveda, dijo oraciones y consoló a la familia. Y mientras estaba caminando más allá de todas las tumbas, paró porque alguien le estaba llamando por su nombre. Padre Dog, y no había nadie allí. Miró hacia abajo y estaba justo en la tumba de Tony, y tuvo una locución. Le oyó decir claramente, Padre Dog, gracias. El padre Lorig dice que algunas almas hacen su purgatorio en la tierra. Algunas están atadas a la tierra, atadas a un lugar de pecado o de pena, algo que no pueden dejar ir. Y recuerdo un caso en el que una joven le dijo que vio el espíritu de otro sacerdote que no tenía boca. Y como se comprobó después, el pobre sacerdote se había suicidado pegándose un tiro en la boca. El padre Lorig finalmente dijo que había encontrado una fórmula efectiva para tratar con estos casos, que es tener una misa para cualquier alma que aparece en un lugar y decirle suavemente al alma, llama a Jesús y sigue diciendo Jesús una y otra vez hasta que Él venga. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre las experiencias que relató el padre Doug Loring para enriquecer el discernimiento de este fenómeno, especialmente para aquellas personas que han tenido algún tipo de manifestación de almas de difuntos. Y me gustaría preguntarte si tú conoces a alguien que haya tenido este tipo de manifestaciones y si fueron manifestaciones que involucraron los sentidos físicos como la vista o el oído, o fueron manifestaciones mentales y de sensaciones. El texto de este video
te lo dejo en un link en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una buena referencia para discernir.